¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Verdad? ¿Cómo es la ley y la gracia? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra vida hoy? ¿No? ¿En qué estamos viviendo? Hermanos, cada temporada de vida tiene una forma de vida. Y cada vez que nosotros queremos vivir la vida cristiana, necesitamos entender que estamos en un nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto que es el pacto eterno, que es en realidad por eso estamos en el Nuevo Testamento. Nosotros no vivimos bajo la ley. De hecho, para vivir bajo la ley necesitaríamos tener un templo, necesitaríamos tener un altar, hacer sacrificios. Aquellas cosas eran simplemente una figura y una sombra de las verdades espirituales. Y es muy importante, sumamente importante, aprender a vivir en la ley y bajo la gracia y no bajo la ley. En el Nuevo Testamento vemos, hay 3 iglesias que están, o sea, 3 cartas a los destinatarios, a los que se escribieron estas cartas. Eran cristianos que estaban prácticamente en una vida de derrota, estaban necesitando una ayuda para volver otra vez a la vida que Dios promete. En realidad, amados hermanos, muchas veces las personas que nos vienen y nos dicen: yo soy cristiano, soy evangélico, están viviendo vidas fuera de tiempo. Y por lo tanto sus vidas no reflejan su cristiandad, no reflejan que están viviendo el Evangelio. Y es muchas veces una de las posibles razones. Yo les decía, la carta a los Corintios, la carta a los Hebreos y la carta a los Gálatas son cartas a iglesias que tenían muchos problemas. La de los Corintios el problema era un problema de pecado, especialmente de falta de unidad, ¿no? Estaban divididos. Pero los Gálatas y también los Hebreos tenían un problema muy grave también, que los hacía que estuvieran viviendo vidas fuera de la voluntad de Dios, y vidas que no reflejaban, ¿no?, la vida cristiana. Y su problema era que ellos estaban tentados a volver del nuevo pacto al antiguo pacto, ¿no?, de la gracia, regresar a la ley. De hecho, los Gálatas eran una iglesia gentil, ¿no? La diferencia entre Gálatas y Hebreos es que los Gálatas eran una iglesia que no provenía de los judíos, sino del mundo no judío, y la carta a los Hebreos es una carta a los judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y también estaban tentados a volver al judaísmo. ¿Amén? Y en ambas cartas, hermanos, el problema era ese no entendimiento o esa tentación a volver a la ley, estando en la gracia de Dios. Les voy a leer algunos versículos, espero que aquí nos van a ayudar un poco. Vamos a mirarla en Gálatas, por favor. Solamente voy a leer, aparte quiero decirles, esto que voy a compartir hoy no es un tratamiento exhaustivo del tema. De hecho, para tratar este tema haría falta muchas predicaciones, pero lo que quiero es que tengamos un entendimiento básico de la diferencia que hay entre la ley y la gracia, ¿no? Entonces, primero voy a mostrarles la gravedad de lo que es estando en la gracia, estando en el nuevo pacto, habiendo recibido a Cristo, vivir
como si estuviéramos bajo la ley. Y por ejemplo, les voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, solo versículos, les voy a dar así nomás, para que ustedes vean que es grave estar viviendo en el nuevo pacto, en la ley, en la gracia, y teniendo actitudes, acciones, como si estuviéramos bajo la ley. Miren lo que les dice en el 3:10, versículo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven? Los que dependen en su vida, o sea, su relación con Cristo depende de que están haciendo las obras de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Este es un versículo de la ley. Amén. Y dice el versículo siguiente, que ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque nuestra manera de justificarlo dice, porque dice que el justo, por la fe, vivirá. No es la fe la que nos justifica, la que nos permite tener una relación cabal, correcta con Dios. Y dice el siguiente versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, ¿qué es lo que dice la ley? El que hiciere estas cosas, vivirá por ello. ¿No? El que cumple los mandamientos tendrá vida. El que cumple los mandamientos tendrá prosperidad. El que incumple los mandamientos le viene castigo, estará en muerte, ¿no? Y esto era lo que pasaba con los Gálatas. Y aquí ahora esos versículos son sacados más de ahí, pero miren en el versículo 1 lo que les dice Pablo. Pablo es un apóstol enojado en la carta a los Gálatas. Y les dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Está diciéndole que son insensatos, porque ya habían recibido la enseñanza, ya habían escuchado a Cristo. Y luego les dice, esto solo quiero saber, les dice, ¿recibisteis el Espíritu por hacer las obras de la ley o por el oír con fe o por la fe? Amén. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tristemente, esta es una realidad para muchos cristianos. Empezamos por el Espíritu, porque todos, hermanos, los que hemos recibido a Cristo, hemos tenido un testimonio en nuestro espíritu de Cristo. Pero después, algunos se nos ha encaminado a una vida de ley, una vida legalista. Y él dice, miren el versículo 4, tantas cosas habéis padecido, hermano, si es que realmente fue hermano. O sea, cuando uno vive la vida cristiana, no bajo la ley, pero no bajo la gracia, pero bajo la ley, bajo el sistema de la ley, es en vano el sacrificio de Cristo. Más adelante dice eso. Amén. Ok, esto pasaba con los Gálatas. Y simplemente yo se lo mostré a ustedes porque lo que quiero es que entendamos que es grave vivir bajo la ley, estando ahora justificados por Cristo, ¿no? En realidad la ley tenía una fin que era el saber a Cristo. Ok, entonces cuando una persona está en la gracia, ¿anula los mandamientos de la ley? No, son los mismos mandamientos. Y aquí está la diferencia. Solo que los mandamientos de la ley, vamos a leer en Mateo 5, por favor. Los mandamientos de la ley se cumplen en forma diferente, porque bajo la ley, los 10 mandamientos, si no los cumplimos, hay un castigo. Lo que nos empuja a hacer las obras de la ley
es un castigo y es un premio. La motivación para andar en la ley es distinta que la motivación de la gracia. En la gracia, lo que Dios busca es una transformación interior. Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha traído al Espíritu Santo, nos ha dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros es la naturaleza de Dios, ¿no? El apóstol Pedro en su carta universal dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, el cumplir los mismos mandamientos en la gracia se hace no por fuerza, no por no recibir castigo, no por no ir al infierno, o no porque yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido. No son motivaciones externas, sino es la expresión de esa nueva naturaleza. Por tanto, vivir bajo la ley es seguir viviendo bajo presiones externas. Vivir bajo la gracia es vivir haciendo crecer esa naturaleza interior que nos ha dado, esa nueva naturaleza que nos ha dado Dios. Ahí está la gran diferencia. Y ahora vamos a mirar algunos capítulos y versículos donde vamos a entender esto. Miren, ¿se acuerdan que hemos hablado de Mateo 5, del Sermón del Monte, versículo 19? Yo les pido que si tienen su Biblia ustedes, si no, veamos aquí, versículo 17. En realidad, aquí hay una aparente contradicción. Miren lo que dice Jesús. Pero no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. No se trata de que la ley está abrogada. Jesús no vino a abrogar nada. Porque dice el siguiente versículo, porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto hemos hablado antes. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos 3 versículos nos dicen algo. 1, la ley, los 10 mandamientos no cambiaron, siguen siendo. Todos los buenos mandamientos de la ley no cambiaron, están vigentes. Gracias. Nadie que está viviendo, dice que está viviendo en la gracia, está viviendo en pecado, o está viviendo contradiciendo los mandamientos de la ley. Aunque sabemos, amados hermanos, que la ley tenía los mandamientos que podemos decir que son rituales, los mandamientos ceremoniales, gracias, los mandamientos ceremoniales. Todos esos mandamientos ceremoniales han quedado abrogados, abolidos. ¿Por qué? Porque en realidad no es que han quedado abolidos en este sentido. Esos mandamientos son una figura y sombra de las realidades espirituales, ¿no? Por ejemplo, había el mandamiento de guardar la fiesta de la Pascua. Nosotros no guardamos la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una figura de Cristo. Porque ¿qué pasaba en la Pascua? En la Pascua, ¿no? Ellos mataban un corderito. Perdón, en la Pascua nace de cuando salieron de Egipto, ¿recuerdan, no? Y la última plaga que iba a venir para que los egipcios dejaran de ir libres a Israel es que venía el heridor y mataría a todos los primogénitos. Amén, porque todos pecaron, incluso los israelitas. Pero los israelitas, Dios los guió a hacer algo, ¿no? Cada uno tenía que apartar un corderito en la noche. Ese corderito era sacrificado, ese corderito era muerto y derramado su sangre, y con esa sangre ponían en el dintel de la puerta, y el heridor de la sangre no tocaba a nadie de esa casa. Amén. Esa es la figura de ¿qué?
del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, nosotros ya no guardamos la Pascua, nosotros somos unos, podemos decir, beneficiarios de la verdadera Pascua, que es la muerte del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, de que es Cristo. Ya no es el Cordero de la Pascua, es Cristo, como dice la explicación a los hebreos. Este es el único sacrificio. Entonces, aquí dice Jesús, yo no he venido para abrogar la ley. Tenemos que cumplir en este sentido. O sea, yo no he venido a decir que, por ejemplo, dice, no robarás. Yo no venía a decir que roben, digamos, ¿no? O sea, no he venido así. En ese sentido, Jesús dice, hasta lo último de la ley se cumple. Pero Jesús dijo de otras cosas que son parte de la ley ceremonial. Por ejemplo, ellos no podían comer animales, ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, con pezuña hendida, por decir el cerdo. Ellos no podían comer cerdo. Pero Jesús dice, si quieren, les puedo mostrar en Mateo 15. Ahorita vamos a volver a Mateo 5, pero solo quiero mostrarles que ahí en el capítulo 15 de Mateo tenemos el asunto por ejemplo, de los mandamientos de las comidas. Ahora, quería yo que viéramos esto, ¿no? La ley, en primer lugar, es buena. Vamos a volver, pero no, volvamos otra vez al capítulo 5, luego venimos al capítulo 15, ¿no? En el capítulo 15 lo que quería mostrarles es que Jesús hace limpios todos los alimentos. Y dice que no lo que entra en la boca del hombre lo contamina, ¿no? En el antiguo pacto, si alguien comía un animal inmundo, no podía acercarse al tabernáculo, no podía presentar su sacrificio, era inmundo hasta la noche por lo menos. ¿Verdad? Entonces, ellos tenían que limpiarse primeramente del pecado de haber comido un animal inmundo. Pero es una figura para nosotros. Para nosotros habla de nuestra vida personal, ¿no? De algo que contamina. Nosotros somos contaminados con otras comidas, pero no es una comida que entra a nuestro estómago, porque Jesús dice, el que come animal inmundo no se contamina porque eso va al estómago y luego va a la letrina, ¿no? Pero nosotros somos contaminados cuando vemos cosas malas, cuando vemos cosas que podemos decir, nos hacen inmundos espiritualmente. Por ejemplo, uno puede mirar pornografía. Hay ciertas cosas que no nos conviene mirar, porque eso entra, pero no entra al estómago, sino entra a nuestra mente, a nuestra alma, y nos contamina. Amén. Y claro, ¿cómo puede una persona, después de estar viendo, por decir, pornografía, o una cosa violenta que lo haga, digamos, algo que lo ha afectado tanto, que viene a la iglesia y alabar al Señor, ¿está? ¿Se da cuenta que uno no puede así? Es pura palabra, pura cosa nomás. Entonces, el Antiguo Testamento era una comida física, en el Nuevo Testamento es una comida interior, es una comida espiritual. Amén. Si usted quiere venir y tener un ambiente de adoración y de alabanza en esta iglesia, donde quiera que vaya usted tiene que cuidar lo que ha comido. Usted tiene que venir en paz, con un corazón limpio. No viene a que aquí se le limpie su corazón. No, usted viene con corazón limpio. Las personas que vienen sin corazón limpio no van a disfrutar, porque no se limpia el corazón con alabanza. Amén. El corazón se limpia con arrepentimiento. El corazón se alimenta con arrepentimiento y fe en la sangre de Cristo. Hay gente que va a la iglesia, sabe que está en pecado, no se arrepintió de su pecado, sigue engañando, sigue haciendo lo malo, pero quiere ir a la iglesia y quiere tener comunión con Dios.
Eso no es, y las alabanzas no son más que cosas que vienen a su emoción, ¿no? ¿Cuántos han llorado a veces con una canción romántica? Ese es el efecto que viene a tener en la iglesia. Nada más, a buscar una experiencia emocional. Pero eso no lo transforma, eso no cambia a nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la gracia buscamos cosas internas, cosas interiores. Aquí Jesús dice, no piensan que he venido a abogar la ley y los profetas, he venido para cumplir, porque todos los mandamientos hay que cumplirlos. Pero dice más adelante, hablando de aquellos mandamientos, dice que el versículo 19, muy pequeños, y luego vamos a mirar cuáles eran esos mandamientos muy pequeños con los ustedes hemos compartido esta enseñanza. Dice esos mandamientos muy pequeños que lo contaminan al hombre y que lo hacen muy pequeño. Aquí dice, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñó a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Y luego dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era una justicia exterior, era una justicia de mostrar, de hacer los mandamientos externamente, pero no tenían la motivación verdadera. No provenía de un corazón limpio, no venían de un corazón puro. Sus acciones eran simplemente: yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer externamente, y eso no cambia a nadie. Y estos mandamientos, amados, son muy pequeños simplemente porque son internos, son interiores, y son tres principalmente, si usted lo ve. El estar en paz con los demás. Dice que en la ley, por ejemplo, el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Ese es un mandamiento de la ley? Pregunto, ¿es un mandamiento correcto? ¿Sí o no? Amén. Porque matar es pecado, aparte es delito y todo, ¿no? Pero yo os digo, dice, en los antiguos dijeron, no matarás. Ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fardo, o sea, lo insulte, será culpable ante el infierno de fuego. O sea, Jesús vino a decir que no es el acto de matar, sino el acto de odiar y de decir desde adentro, ¿no? De quebrar la relación con tu hermano. Amén. Si tú haces eso, no vas a crecer, vas a ser muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, nosotros los cristianos no podemos darnos el lujo entre los hermanos de tener esta clase de cosas. No podemos tener esta clase de cosas porque no creceremos en Cristo. Si usted tiene una mala relación con alguien, por eso más adelante ya no lo quiero, porque no es el tema, no quiero seguir más adelante, pero dice, si tú vienes y estás llevando tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, gracias, deja tu ofrenda de lado y reconcíliate con tu hermano. O sea, ¿no? En la ley, llevar la ofrenda era bueno, claro, era un acto de acercarse a Dios. Pero aquí dice que no es la ofrenda la clave. La clave es que tu corazón esté en paz con tu hermano. ¿Sí? Amén. Mandamientos son internos. Motivaciones interiores son las que nos hacen crecer o nos hacen ser niños espirituales, en palabras carnales. Una persona va a ser carnal cuando deja que estos mandamientos muy pequeños sigan viviendo. Y es muy pequeño porque nadie conoce tu corazón. Nadie sabe que tú estás odiando a alguien o que no has perdonado a alguien.
Solo tú lo sabes. Es tan pequeño que nadie lo nota. Pero tú lo notas, ¿no? Tú sabes lo que hay en tu corazón. Es muy triste. Escucho yo a veces, ya, ¿cómo estás con esa persona? No, ya la he perdonado, ya he hablado con ella, pero no has perdonado en realidad, ¿no? Vuelve a aparecer esa persona y otra vez está con rabia. Eso no es un perdón profundo, eso no es un perdón verdadero. El perdón debe ser verdadero. Bueno, los días jueves, en este jueves empezamos una nueva serie donde habla de estas cosas precisamente, ¿no? ¿Cómo son los verdaderos cambios que Dios quiere hacer en nuestro corazón? Ok, pero volviendo a esto, el punto es aquí que es un mandamiento interno. El mandamiento externo era no mates. Pero la persona en la ley podía no haber matado al otro, podía estar enojadísimo, con rabia, ¿no? Queriendo hacerle daño, siempre así en contra. Y Jesús dice, bajo la gracia, es una cuestión interior. ¿Amén? Yo he venido para borrar sus pecados y adentro tienen que estar. Después habla. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, y es otro mandamiento, es, no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, pero yo os digo, que cualquiera que en su corazón mira a una mujer, la codicia, y adultera con ella, dice. ¿Amén? Puede ser que tú no cometas el acto, y no te vayas a la cama con una mujer. Pero puede ser que dentro de ti estés codiciando a esa mujer. Y ahí dice, ese es un mandamiento. ¿Quién te puede acusar de eso? ¿Alguien te puede acusar de eso? Nadie te puede acusar. Nadie conoce lo que hay en tu corazón. Dios solamente. ¿Y tú? Nadie, bajo la ley tenían que pescarte como esa mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley era así. Pero en la gracia es la motivación que está en tu corazón. Y luego, la tercera cosa que es el tercer mandamiento muy pequeño es el sí, el no. ¿Oíste lo que dice la ley? No jurarás en vano. Pero yo les digo, no mientan. Vuestro sí, termina diciendo, sea sí, y vuestro no, sea no. O sea, tres áreas que son que nos parecen tan pequeñas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en tu corazón hay contaminación. Bajo la gracia no vas a crecer. No vas a crecer. Puedes justificarte lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras, pero aquí Jesús estaba diciendo tú vas a ser llamado muy pequeño. Y en palabras del apóstol Pablo, serás un carnal toda la vida. Serás una persona, un niño espiritual, una persona que no madura espiritualmente. Amén. Entonces, no es que la ley y la gracia no se refieren a las mismas cosas. Lo que pasa es que en la ley yo no mato porque me va a venir un castigo. Es más, lo tenían que apedrear. Al que cometía asesinato bajo la ley lo tenían que apedrear. Miren, vamos a ver, voy a mostrarles algunas cosas más. Entonces, aquí podemos ver una diferencia. Miren, por ejemplo, en la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, dice que la ley es buena, pero ¿para quién es la ley? Aquí está, el capítulo 1. Versículo 3. Mire para qué estaba Timoteo ahí. Dice, como te rogué
1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, dice, para que exhortases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Quién se encargaba de las genealogías y de saber si, por ejemplo, una persona descendía de Israel o no? Era la ley, ¿no? En la ley tenía uno que ser, por ejemplo, para ser sacerdote tenía que venir de la liga de los sacerdotes. Él dice, ya deja esas cosas, tú enséñales que no se ocupen de eso, dice Pablo. Porque el fin del mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, de lo cual, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, aparte de esto, hermano, mire, hay mucha predicación de muchas cosas, pero aquí dice que la predicación más importante es el amor, nacido de un corazón limpio. Poco se predica del amor, se predica de muchas cosas porque es más fácil, pero el amor, el único lugar donde hay el amor de Dios es en un corazón limpio. Pero dice, hablando de la ley, es buena, dice, pero cuando se usa legítimamente, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Versículo siguiente, 19, conociendo esto, que la ley no fue dada para el gusto, no fue dada para nosotros, no fue dada para el justificado, no fue dada para el que tiene fe. Amén, porque nosotros somos justos por la sangre de Cristo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, ¿no? Para los que matan a su padre o a su madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. La ley no es para ellos, no es para nosotros, es para la gente, es para los que no han recibido a Cristo. Bueno, entonces, como les decía, esa ley es externa, son mandamientos aprendidos, y en Jeremías, no sé si vamos a Jeremías capítulo 31, esa forma de que Dios quiso que su pueblo se comporte bien por medio de una ley buena, no funcionó. No funcionó. El saber la ley, el conocer la palabra de Dios no es suficiente. Ese pacto caducó porque nadie lo cumplió. Dice en Jeremías 31, por favor, versículo 30. Si nos ayudamos, 31, 30. Dice 31, perdón. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el pacto de la ley, Dios dice, voy a tener que hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿No se acuerdan que dónde fue dada la ley? En el monte Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. La ley no la pudo cumplir nadie. ¿Entiende, hermano? La ley no pudo cumplirlo nadie.
Y luego dice, más el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escuchen esto. Y aquí está la diferencia entre la ley y la gracia. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Cómo es el nuevo pacto? El nuevo pacto viene ¿dónde? ¿Una ley externa? ¿Verdad que no? Es una ley que viene de adentro. ¿Y qué es lo que pasa cuando recibimos a Cristo? Recibimos al Espíritu Santo, recibimos una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza está escrita la ley, porque es la naturaleza de Dios. Amén. En la naturaleza de Dios no hay matar, no matarás, eso lo cumple, no robarás, eso lo cumple, todos los mandamientos, ¿no? Amén. Entonces, una diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que el viejo pacto era una ley externa que me quería cambiar, pero solo cambiaba mi comportamiento. Y el nuevo pacto es una ley, es una nueva acción donde mi interior es transformado, donde recibo la vida de Cristo. La ley, esa ley que es buena y que sirve para los dos, porque no matarás está en ambas, no robarás está en ambas, honrarás a tu padre y a tu madre está en ambas. Bajo la ley o bajo la gracia tenemos que cumplirlas, pero bajo la ley tienes que cumplirlas bajo una presión, porque si no lo cumples, va a venir un castigo. Bajo la gracia lo cumples porque has desarrollado esa nueva naturaleza de Cristo en ti. La cumples como podemos decir casi en forma natural. Y ese es el problema de los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien, ellos no conocían la gracia, ellos eran gentiles, no conocían la ley. Pero vino el Espíritu Santo. Pablo les dice, si el Espíritu estaba haciendo maravillas entre ustedes, estaban cambiando tan bien. Pero vinieron los legalistas y dijeron, no, tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que circuncidarte, tienes que así. Empezaron a cambiar y de una gracia, de un vivir, escúchenme porque esto también nos sirve a nosotros, de un vivir haciendo crecer a Cristo en nosotros. Ellos empezaron a vivir haciendo los mismos mandamientos, pero ahora para que la ley, bajo la ley, digamos, no te vaya mal, para que bajo la ley no te apedreen. Amén. O para que bajo la ley tú seas prosperado. Aún la prosperidad no es el querer prosperar, no es una buena motivación delante de Dios. ¿Sabes? Cuando tú sirves al Señor bajo la ley, incluso, estás sirviendo por algún motivo externo, por algún motivo de conveniencia. Hay muchos siervos que sirven al Señor por el sueldo. Si contratas a una persona, un músico, si hay una persona que está alabando al Señor con su canto, en muchas iglesias le pagan un sueldo, y es correcto y es bueno cuando se puede, ¿no? Pero ese músico, si no le pagan, no toca. Entonces, ¿está sirviendo al Señor? No, ¿verdad? Algunos pastores, es cierto que vivimos del Evangelio, y es cierto que es correcto vivir del Evangelio, pero cuando no hay, cuando no hay ingresos, ¿qué hace una persona que está sirviendo por ley? Deja el ministerio. Pero si estás sirviendo porque Dios te llamó y amas al Señor, sigue sirviendo, aunque la iglesia no te remunere, porque no estás sirviendo bajo la ley, estás sirviendo por ese sentir interior que te dio el Señor. Nosotros hubiéramos dejado de existir hace mucho tiempo si yo fuera un pastor que vive
con esa motivación económica. Me hubiera dedicado a otra cosa. Amén. O sea, bajo la ley es distinto. Bajo la ley te puedes desanimar. Bajo la gracia estás siempre animoso, porque el Cristo está dentro de ti. En tu corazón está la clave. Amén. Entonces, como les decía yo, voy a mostrarles algunos ejemplos de la motivación de la ley. Motivación, castigo y premio. En Levítico capítulo 20. Bueno, no quiero seguir mucho, pero sí necesitamos ver esto. Y ojalá que ustedes y yo entendamos que si vivimos simplemente haciendo lo bueno para que nos vaya bien o para que no nos venga mal, es insuficiente, amados hermanos. Si tú no haces lo bueno, o sea, si estás haciendo lo bueno con una motivación de recompensa o de castigo, estás viviendo en la gracia, pero bajo los principios de la ley. ¿Ya? Eso, amados hermanos, escúchenme bien por favor todos, tiene que cambiar. Lo que tiene que pasar con nosotros es que Cristo haya crecido tanto que hacer lo bueno sea natural. Que cuando tú estés haciendo, cuando de repente haces lo malo, ¿sabe qué tiene que pasar en tu interior? Tu corazón te va a decir, no, está mal, te vas a sentir mal. Entonces estás bajo la gracia. Entonces está la nueva vida de Cristo está en ti, realmente gobernando tu vida. Te vas a arrepentir inmediatamente. No que eres perfecto, no que somos perfectos, pero nosotros necesitamos tener eso dentro de nosotros. Ahora, si tú puedes mentir sin ningún problema, y no hay nada aquí adentro que te haga sentir mal, está tu conciencia muy mal. No estás en la época de la gracia. El Cristo que está en ti está ahí, escondido. Saben, los cristianos tenemos esta expresión: pastor, yo tengo a Cristo. Amén. ¿Cuántos de aquí pueden decir yo tengo a Cristo? ¿Alguien puede decir? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿sabe cuál debería ser la palabra? Cristo está gobernándome. Esa es la palabra. Ahí tú puedes saber si ese cristiano es un cristiano verdadero o no. Porque todos tenemos a Cristo. Pero Cristo está ahí a un ladito. No es el Señor. Exactamente. El mismo Jesucristo dijo: todo el que me dice Señor, ¿para qué me dice Señor, Señor? Si no hace lo que yo hago. Aunque hagas muchas cosas. Ahí Mateo 7 dice: algunos me dirán, yo he hecho cosas para ti, yo te he echado fuera demonios, he profetizado en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Vean Mateo 7:22. Entonces no es si tengo a Cristo, es si Cristo me gobierna. Esa es la cuestión. Eso es ser cristiano. Si Él es el que guía mi vida. Amén. Eso es vivir bajo la gracia. Pero los mandamientos de la ley tenían castigo si tú hacías lo malo. Por eso desde afuera venía el caminar. Si usted quiere saber cuál es la diferencia entre la ley y la gracia, esta es la diferencia entre la ley y la gracia. Porque puedo hacer la ley a la fuerza,
Puedo hacer la ley porque yo tengo fuerza de voluntad. Pero sabes que si tú vives la vida cristiana con el principio de la ley, te vas a cansar. Siempre vas a estar viviendo en contra de una naturaleza. Siempre vas a estar forzado. Pero ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué queremos crecer y madurar? Para que esa ley sea algo que se expresa con libertad. Un placer va a ser para ti perdonar. Un placer va a ser para ti ser generoso. Un placer va a ser para ti. Todos los mandamientos de la ley van a ser un placer. Y ese es el propósito. Y para eso nos preparamos, para eso oramos, para eso buscamos y queremos que nuestro espíritu crezca. Hacemos en nuestra vida las cosas para que Cristo, para que ese espíritu sea fuerte dentro de nosotros. Eso es vivir en la gracia y por la gracia. Porque no podemos vivir en la gracia por la ley. Los Gálatas empezaron bien. Pablo les dice, ustedes empezaron bien. Andaban gozosos, cantaban de corazón. Todo era un corazón libre y el Espíritu Santo ya había puesto la ley en sus corazones. Pero vinieron los legalistas y cambiaron la motivación. Sabes que tú no estás bien, son solamente por cumplir. Y al final, Jesús, ¿qué les dice a los escribas y fariseos? Ustedes hacen todo para ser vistos por los hombres, pero por dentro hay malas motivaciones. Amén. Ustedes no cometen adulterio, pero su corazón, sus ojos son llenos de lujuria. Amén. Ustedes no le roban a la gente, pero están llenos de codicia. Ahí andan envidiando a las personas. Amén. Amados hermanos, hermana Gloria, esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Y esa diferencia debe cambiarnos a nosotros, nuestra manera de ser cristianos. Muchos nos sentimos buenos cristianos. No es que no hago nada malo. No eres buen cristiano por no hacer nada malo. Eres buen cristiano cuando Cristo, o sea, todo lo bueno, todo lo de Dios, estás haciéndolo, estás guiado por el Espíritu Santo. El hacer lo bueno sale de corazón. Hay gente que da, pero apenas, ¿no? Pero hay gente que, como dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben qué? Ese versículo solo se cumple para los que están en la gracia. Cuando tú das y te sientes mal, en esta platita podía ir a comer, podía ir a hacer. Entonces, estás bajo la ley. O cuando tú das pensando, no, que Dios me va a devolver. Ahora, yo no digo, escúcheme bien, no digo que la Biblia también habla de la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley, es una verdad. Si tú siembras, vas a cosechar. Pero si el sembrar para cosechar es tu motivación, tú estás bajo la ley. Pero si siembras porque Cristo ha puesto misericordia de corazón, tú quieres hacerlo de corazón, entonces estás en la gracia, entonces estás creciendo, entonces estás madurando en Cristo. Y para eso Dios nos ha llamado. Y estamos en la época de la gracia, mis hermanos. Amén. Tú eres feliz haciendo lo bueno en la gracia. Por lo tanto, debemos estar preocupados. Si para mí es tan difícil vivir sin mentir, si para mí es tan difícil vivir una vida de generosidad, soy más, como decían, encontraban fierro bolsa, le decían, ¿no? Fierro,
Personas que están así, no están viviendo vidas de fe. Cuando el dinero es un impedimento para hacer la voluntad de Dios, no estás viviendo una vida de fe. Hay veces que Dios te manda a hacer algo y tienes que darlo todo por hacer algo que no es para ti, que es para otros. O sea, a veces Dios te llama. Este viaje que hicimos, en este retiro que hemos tenido esta semana pasada, los predicadores nos hemos pagado todo, el viaje, la estadía, y aún nos hemos inscrito pagando al evento. ¿Por qué no haces eso, pastor? Si te deberían dar una ofrenda, porque estás yendo a servir, estás yendo a ministrar, porque estoy obedeciendo al Señor. Amén. Y si el hacer eso sería un dolor para mí, entonces quiere decir que no estoy creciendo en la gracia. Pero si para mí fue una alegría, lo hice de todo corazón, serví a los hermanos, les prediqué, feliz. Gasté mi dinero, pero ¿sabe qué decía? No me acuerdo el Salmo. David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Cuando el hacer la voluntad de Dios es un agrado para ti, es que estás creciendo, estás madurando, estás en la gracia, estás en el nuevo pacto. Amén. Debe convertirse de hacer lo bueno por una razón externa, por una compulsión, para que no te vaya mal en la ley. Aquí en Levítico 20, mire, por ejemplo, el 20 es el versículo 1, por favor. Solo voy a mostrarles cómo el hacer lo bueno era con amenaza. Y él dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Cuál era la motivación para no hacerlo malo? Lo iban a apedrear. Versículo 3. Y pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré. Incluso, hermano, tenían que acusarlo a ese hombre. Y los del pueblo tenían que apedrearlo. Versículo 6. Dice, por ejemplo: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para constituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Todos son amenazas, todos son compulsiones. 7. Santificados pues, y seis santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. De aquí viene: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová los santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? De cierto morirá. A su madre o a su padre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Por qué no iban a maldecir a su padre y a su madre? Porque los iban a apedrear. Hay un ejemplo de que le apedrean a una persona por haber maldecido a su padre y a su madre. ¿Ese está entre los 10 mandamientos? Sí, lo es. Dice: honrar a tu padre y a tu madre. Pero en el nuevo pacto no lo hacemos para que no nos vaya. Incluso dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero si tú honras a tu padre y a tu madre solamente para que te vaya bien, entonces no estás bien en Cristo. Porque tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. La honra a tu papá y a tu mamá debe nacer de ti.
Entonces es Cristo creciendo, expresándose en ti. Y esta es la forma de la iglesia. Esta es la forma de nosotros de vivir en la gracia y en el nuevo pacto. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué diferencia hay entre ley y gracia? Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su próximo, el adúltera y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que haya sido con la mujer de su padre. Bueno, hermanos, ¿cuál sería el problema? Ambos han de ser muertos. La ley venía con castigo e incluso con premio. Deuteronomio 28, todos deben conocer, ¿verdad? Deuteronomio 28, vamos un ratito. Ahí están las maldiciones del que transgrede la ley y las bendiciones del que hace la ley. Deuteronomio 28. ¿Qué cosa? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Una buena consecuencia, ¿no? Seguimos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Cosas que la ley tenía: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus ganados y los rebaños de tus ovejas. Amén. Esto estaba en Deuteronomio capítulo 20. Y esto es de la ley. Y esto es una verdad. Es una verdad, pero bajo la gracia, el ser bendito y el tener todas las cosas no es la motivación correcta. Amén. Porque después en el versículo Deuteronomio 28, en el versículo 15, ahí vienen las maldiciones de no hacerlo. 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Eso es la ley, amados hermanos. La ley es yo seguir haciendo lo bueno para que me vaya bien y no hacer lo malo para que no me vengan las maldiciones. Y esos son principios correctos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en la naturaleza que tenemos nosotros, el hacer lo bueno nos cansamos. No hay nadie que siempre haga lo bueno. No hay nadie que nunca haga lo malo. Tarde o temprano caemos. Por eso Cristo vio que Israel no pudo cumplir la ley. Israel tuvo que ser destruido como país, como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eran mandamientos buenos, justos, santos, pero la naturaleza del hombre es mala. Por eso Cristo vino a morir en la cruz y nos envió una nueva naturaleza, una naturaleza buena, una naturaleza en la cual el hacer los mandamientos de Dios es natural. Amén. Está en la naturaleza de Dios todo lo bueno. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Y esa es su naturaleza. Viene a mí cuando yo he recibido a Cristo. Ahora la vida cristiana puedo seguir viviendo bajo compulsión, no con los mandamientos externos, o puedo hacer lo que debo hacer. Esto es para nosotros en el nuevo pacto. Puedo agarrarme de Cristo, puedo crecer en Cristo, puedo vivir una vida de oración donde el Espíritu es la motivación de la ley, viene de la ley externa, de afuera. La motivación en la gracia viene de mi espíritu, que está unido al Espíritu de Cristo.
Entonces, hoy en día, amados hermanos, para vivir la vida, nosotros debemos de hacer crecer a esa nueva naturaleza. Amén. Por eso cantamos, por eso adoramos, por eso oramos, por eso obedecemos, por eso obedecemos la ley, por eso estamos haciendo todo, porque todo eso alimenta esa nueva buena naturaleza. Y al final, nosotros vamos a hacer, como dice el Señor, vamos a cumplir su propósito. El mundo va a conocer a Dios a través de ti y a través de mí. No sé si tú has conocido personas que son bien intachables, bien rectos, pero solamente externamente. Amén. Su hacer justicia, su hacer el bien, es como los escribas y fariseos. Pero Jesús dijo, si vuestra justicia es así, no alcanza. O sea, la justicia de un cristiano tiene que venir de adentro, tiene que venir como un fruto de su crecimiento espiritual. Por eso en el Nuevo Testamento tiene que ser un hombre de oración, tiene que ser un hombre y una mujer de buscar a Dios hasta que ese hacer lo bueno venga de forma natural. Ese es nuestro camino. Yo mucho tiempo he predicado, esto está mal, no debemos hacer. Está bien entender lo que debemos y lo que no debemos. Pero si yo miro en mi corazón que solo estoy haciendo eso por obedecer algo de afuera, pero en mi interior no hay ganas de hacerlo, no me nace. En la gracia me debe nacer. Obviamente no me nace al comienzo, ¿no? Porque como le dijo Pablo a los Gálatas, en los Gálatas dice, el deseo del espíritu es contra la carne, y el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que procurar hacer crecer, alimentar el espíritu, alimentar la buena naturaleza. Eso es lo que vienes a hacer en Cristo. Eso es, amado hermano, lo que tú tienes que hacer. No sé qué, Gina, ¿querías decir algo? Simplemente que cómo ya dejar de vivir esto de la ley, porque cómo puedo vivir en la gracia, en la práctica. Por ejemplo, alguien me ofendió y me da rabia, o tengo que dar en mi corazón todavía. ¿Cómo debo gestionar estos sentimientos o esta situación? Porque yo entiendo que es por la... Claro, es por eso, o sea, es a través, Jesús, miren lo que decía Pablo, en Gálatas 2:20, a los Gálatas les dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo era un hombre violento, ¿sí o no? Saulo de Tarso era un hombre totalmente violento. Entonces Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vive el Pablo violento, sino vive Cristo en Pablo. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe. O sea, nuestra fe debe ser edificada. Hay muchos mandamientos para edificar la fe, hay muchas cosas para edificar la fe, y hay muchas cosas que son perder el tiempo. Amén. Cuando estamos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, lean el capítulo 2 de Colosenses. Ya no sigas con esos mandamientos de no comas, no bebas, no gustes, guardar los días de reposo, guardar los años, los tiempos. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene es arráigate en Cristo, ama a Cristo, vive una relación preciosa con Cristo. Como dice 2 Corintios 3:18, si miramos a Cristo como por un espejo, miramos la gloria del Señor, somos transformados.
Si nosotros conocemos la Biblia, dice en Romanos 12:12, seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. En la ley decía, no comas estos animales inmundos. En la gracia dice, medita en la ley de Jehová. Medita, dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. O sea, aliméntate de Cristo. Aliméntate de lo bueno. Pero a veces, ¿en qué estamos meditando? ¿No? ¿Y qué va a pasar? Y ahorita está la situación grave. Dios no dice que medites, no dice que cerremos los ojos a eso, pero eso no puede ser tu meditación o tu preocupación. La Biblia dice, no te afanes por el día de mañana, ¿sí o no? Busca primeramente el reino de Dios y tú vas a ser suplido. Pero ahí estamos los cristianos, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no voy a dar a esto que Dios me manda a dar, porque tengo que guardar, porque quizás mañana voy a tener problemas. ¿Sí o no? Pero ¿qué es la vida de fe? La vida de fe es una vida donde yo hago lo que Dios me manda. Amén. No es mi mirada aquí. Entonces tengo que empezar a vivir por eso. Cuando yo tengo a alguien y me enojé, o estoy todos los días enojado con alguien, ¿eso es vivir en la gracia? ¿Eso es crecer en Cristo? Cuando vengo criticando a alguien todo el tiempo, ¿eso es vivir en la fe? Cuando la Biblia me dice no juzguéis, debo dejar, hay un cambio de mentalidad que tiene que venir a nosotros para que Cristo sea creciendo en nosotros. Y si no vives así, hermano, ¿cuál es el motor? Aquí termino. ¿Cuál es el motor que guía nuestra vida? ¿Cómo está nuestro interior? Ese es clave en la vida. Porque sabe que te voy a decir, si no hay paz en tu corazón ahora, que la situación está difícil, nunca va a haber paz en tu corazón. La paz del Señor viene cuando pase todo lo que pueda pasar afuera. La paz interior viene en tu corazón. Tú estás en paz porque Cristo está ahí y porque tú estás haciendo su voluntad. Tú vives una vida, estás gozoso, estás alegre. ¿Cuántos de aquí tenemos nuestro gozo en cosas externas? Ahí tu gozo es muy frágil, hermano. Cuando tu gozo es de adentro, y no importa si estás pasando dificultades, si estás pasando escasez. Es más, cuando tienes abundancia y tu corazón está en Cristo, gozas mucho más. Amén. De tu abundancia. Pero hay gente que quiere reemplazar el gozo interior con cosas externas. No funciona. No funciona. Podrás ir a lugares bellos, podrás darte buena vida, pero todo viene afuera. Si en tu corazón no hay paz, no es un verdadero disfrute. Qué lindo es ir a un lugar lindo con un corazón limpio. Qué lindo es tenerlo todo, pero con corazón limpio. Aún no teniendo nada, Pablo decía, yo sé contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces hay un contentamiento continuo. El gozo no es dependiente de afuera. La paz no es dependiente de afuera. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el amor? Un fruto. No puedo producirlo. Es el Espíritu Santo dentro de mí que produce eso.
No son las situaciones externas las que me van a hacer producir ese fruto del Espíritu. Es que yo estoy empeñado en eso, en mi vida. Estoy empeñado en que Cristo crezca. O sea, ahorita hay mucho. Leamos la Biblia. Podemos ver, hay muchas cosas. Dice, por ejemplo, Gálatas, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay una larga lista de acciones que vamos a tener que hacer para que Cristo crezca dentro de nosotros. Hagamos esas cosas. Ya dejemos de vivir como todo el mundo. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Deja de vivir por circunstancias. Mira tu corazón y cuando tú estás haciendo lo bueno, pero no te agrada hacer lo bueno, preocúpate y dile, Señor, no te digo que hagas lo malo, sigue haciendo lo bueno, ya sea por la ley o por la gracia, debemos hacer lo correcto. Pero te aseguro que si tú estás viviendo por la ley, cualquier rato vas a caer, en cualquier momento te vas a cansar, va a ser difícil, tu vida es pesada. Cuando sigues viviendo por la ley, tu vida es pesada, no hay gozo, es un andar en contra de la vieja naturaleza. ¿Y qué hay que hacer con esa vieja naturaleza? Hay que aplicarle la cruz, hay que matar la vieja naturaleza. Amén. Eso dice o no dice la Biblia. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado, aplica la cruz a ese viejo hombre. Yo estaba viendo cómo Pablo muestra cómo él vivía crucificado. O sea, a Pablo nunca lo he visto caminando así. No. Él decía, él era un hombre que amaba, pero el amor no es sin sacrificio. Por ejemplo, él decía, si el comer carne le es tropiezo para uno de estos pequeñitos, no voy a comer carne. Eso es cruz, eso es verdadera cruz. Amén. Amén. Cuando un marido ama a su esposa, le da más allá de lo que ella se merece, digamos, es cruz. Ese es aplicar la cruz al viejo hombre. O viceversa, cuando la esposa es la ayuda idónea, es sometida y el esposo no la trata bien, eso es cruz. Y claro, recuerden, los principios naturales siempre se van a cumplir. Cuando tú aplicas la cruz en tu relación con una persona, después de un tiempo vas a ver el fruto, y eso que tú has hecho va a venir, ¿no?, como fruto. Si tú amas a tu esposa, le sirves, la bendices, aunque ella no te corresponde, aunque ella no se somete, no se sujete, es una persona que poco a poco, después ella lo va a hacer, porque lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Sabe de dónde vienen los homicidios, tanto que hay ahora, ¿no?, los feminicidios? ¿Sabe de dónde viene? De que ninguno de los dos aplica la cruz de su vida. Porque para ver un pleito se necesitan dos personas. Amén. Hasta cuando las personas beben. ¿Sabes qué? Yo conozco borrachos, yo conozco borrachos que cuando llegaban a su casa siempre llegaban con flores. Y conozco borrachos que llegan a su casa a patear a todo el mundo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Saben por qué? Porque esos borrachos que llegan con flores, su esposa durante toda la vida que no está borracho, lo ama, lo sirve, lo bendice de corazón.
Pero esos son los que llegan a patear. Su esposa es también rebelde, es también así. Y lo que no pueden hacer de sanos, lo hacen de borrachos. ¿Amén? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Ahí se manifiestan, ¿no? Todas las cosas interiores, sin freno. El mejor, ¿sabe qué? El mejor remedio para los feminicidios es la cruz. Cuando la vieja mujer aplicó la cruz y el marido, por más malo que sea, ve a una mujer, en esa mujer ve a Cristo. Hermanos, no tiene razón para pegarle, no tiene razón ni aunque esté borracho. De borracho le va a llevar flores, como algunos. El camino del Señor es un camino interior. Vamos a dar gracias. Sí, me entusiasmo y me paso de la voz. Padre, queremos te pido que en esta mañana todos tengamos entendimiento de lo que tú nos has querido decir. Te pido que en nuestro caminar cristiano dejemos de buscar simplemente cambiar nuestro comportamiento y nos fijemos mucho en las cosas de nuestro corazón, en las intenciones de corazón de nuestras personas. Ayúdanos, Padre. Queremos aprender a darte lugar a ti. Queremos aprender a crucificar al viejo hombre. Queremos aprender a alimentar el espíritu. Queremos aprender a cómo vivir, Señor, gozosos, haciendo tu voluntad. Aunque no veamos un resultado inmediato, aunque haciendo el bien momentáneamente solo recibamos males. Señor, que seamos, como dice tu palabra, asiduos. No dejemos de hacer el bien, dice tu palabra, porque a su tiempo segaremos. Ayúdanos a seguir en ese camino, Padre amado. Guárdanos de ser cristianos que viven en la gracia, pero que accionan según la ley. Guárdanos y bendícenos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su paciencia, mis hermanos. Dios les bendiga. No se olviden, este jueves empezamos una nueva serie